Recibiendo nuevamente en nuestros estudios, después de algún viajecito, aquí al profe Oscar Caram. ¿Cómo estás? Buenos días, Buenos días, bienvenido. ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, contento de estar acá de nuevo. Muy bien, aquí en No sé nuestro por cuánto estudio. tiempo, pero Bueno, ahí vamos, acá día a día, semana a semana. le devuelvo el mate, que está Bien, muy ahí bueno. estamos. Bueno, historia y presente aquí el espacio de cada miércoles y con, bueno, de alguna manera, no, era la semana anterior, el momento, pero lo corremos ahí unos días, para referirnos a partir de la fecha, el 30 de octubre, las primeras elecciones de el retorno a la democracia en nuestro país, 40 años exactamente de aquella elección. Mm, Bueno, estamos ahí en estos días que nos sirve de inicio, de puntapié mm. bueno, a la charla de hoy. Sí, si te parece, escuchemos brevemente un audio que tiene Florencia ahí en punta. Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Bueno, no hace falta aclarar de quién se trata, quién está pronunciando este discurso, que es el que pronuncia el electo presidente Raúl Alfonsín, que como bien dijiste, si la elección es del 30 de octubre del 83, y este discurso corresponde a lo que Alfonsín le dice a la gente que está en Plaza de Mayo desde los balcones del Cabildo, el 10 de diciembre El día de la del Asunción. 83, para el cual todavía nos falta para cumplir los 40 años, Claro, pero ahí estamos. pero cuando cumplamos esos 40 años se estará asumiendo un nuevo presidente. Ujú. Sabemos que la segunda vuelta electoral es dentro de poquito más de una semana y media. Ujú. Y el 10 de diciembre debería estar asumiendo el nuevo presidente, a 40 años de aquella asunción que claramente es un hecho histórico, un hecho muy fuerte. Brevemente, la dictadura terrorista que estuvo en el país desde el 76 al 83, finalmente tuvo que dar elecciones, el 30 de octubre del 83, en un proceso de retirada generalizada, por una serie de factores. Entre ellos la derrota de Malvinas, ¿no? Fundamentalmente la caída, digamos, el poco consenso que mantenían lo habían perdido con la derrota de Malvinas, claramente. Pero al mismo tiempo un ascenso de las luchas Ujú. sociales, de los organismos de derechos humanos, una fuerte politización, sobre todo de los sectores juveniles, sucesivas marchas que se iban dando, por ejemplo, de las juventudes políticas, Los que sindicatos. fueron dejando sin salida política a la dictadura, y la única salida que tuvo fue la elección. Entonces, este hecho histórico se produce el 30 de octubre del 83 con un triunfo electoral para muchos inesperado, para otros no. No porque se pensara que no fuera pareja la elección, que en ese momento, digamos, la disputa era entre el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Recordemos, la Unión Cívica Radical levantaba como candidato a Raúl Alfonsín, y su vicepresidente era Víctor Que había Martínez, ganado una interna con el sector más conservador del que lo radicalismo, lideraba ¿no? de la Rúa Claro, en ese momento, heredero de la línea nacional de Ricardo Balbín, claro. ¿sí? Tras un largo derrotero político, Alfonsín, líder del movimiento Renovación y Cambio, logra por fin controlar a la Unión Cívica Radical, la Convención Nacional, y al mismo tiempo poder proclamarse presidente. Y del otro lado del Partido Justicialista van como candidatos Ítalo Luder, que había sido el presidente del Senado en la última etapa del último gobierno peronista, el de Isabel Martínez, y que Sí. había tenido, digamos, un interinato
¿no? Claro. La época del famoso decreto de aniquilamiento Claro. del accionar de la después fuerza de la subversiva, claro. Fue firmado por Italo Luder, Claro, ¿no? Y eso mucha gente no se lo olvidaba. Exacto. Y el que lo acompañaba en la fórmula era otro dirigente histórico del peronismo como Deolindo Vittel. Podemos decir que era una fórmula un poco desdibujada, un poco gris para un peronismo tan activo y tan presente. Muy posiblemente, pero en aquel momento se vio como una especie de fórmula de unidad, porque eran como que todo el mundo consensó en que eran dos personajes que podían llegar a conformar a todos los sectores que en ese momento estaban en el peronismo, ¿no? Muy variopinto todo lo que hubo ahí. Recordemos, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires era un personaje impresentable, como Herminio Iglesias, digamos, un personaje bastante oscuro. Sí. No vamos a abundar acá. Sí, Herminio y la quema del cajón, sí, que algunos la pérdida exactamente. De la elección, quizás fue sobredimensionado. Exactamente. Bueno, volviendo a lo que venía diciendo antes, la Unión Cívica Radical se impone con el 52% de los votos contra el 40% del PJ. Una diferencia importante. Muy importante. Y que se produce en la mayor parte de las provincias del país, incluso una sorprendente mayoría en la provincia de Buenos Aires, con un desconocido como Alejandro Armendáriz ganando la elección, por ejemplo, ¿no? El 8% restante se lo van a repartir otros partidos, entre el cual el más importante en ese momento era el Partido Intransigente, ¿no? Liderado por Oscar Allende. Aquí en la provincia de Río Negro, dato interesante, la diferencia es aún mayor. La Unión Cívica Radical logra el 53,51% contra el 39,9% del Partido Justicialista e inaugura un largo periodo de continuidad de gobiernos radicales, que recién se va a quebrar en el 2011. Recién en el 2011... Todos esos años, prácticamente todo el periodo democrático. Exactamente, el radicalismo es derrotado en la provincia de Río Negro. El primer gobernador, recordemos, electo en la época de Alfonsín, es Álvarez Guerrero, personaje muy prestigioso, ¿no? Bueno, hubo otros también. Yo lo que elegí, digamos, como para poder recordar este proceso, digamos, porque es todo un proceso el de transición entre la caída de la dictadura, que la dictadura finalmente entrega el poder político, y la asunción de las autoridades constitucionales, es toda una serie de hitos que a mi gusto y a mi juicio marcaron estos 40 años, que fueron obviamente por demás entretenidos, en algunos momentos muy dramáticos. Hubo sangre, hubo momentos muy difíciles que hemos atravesado en estos 40 años, no cabe la menor duda. Creo que uno de los primeros hechos es cuando el gobierno de Raúl Alfonsín decide comenzar a investigar las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura saliente, y para comienzos de 1984 ya llama a la constitución de la CONADEP, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que recogen toda una serie de denuncias y de data de familiares, amigos, ¿no? Y eso va a ser la base del nunca más. Claro. Un organismo armado allí con notables fuera del ámbito judicial. Exactamente. Tenemos presente esto, claro, ¿no? lo que Alfonsín eligió personas intachables, para decirlo de alguna manera, gente que tenía un consenso generalizado, y quien va a presidir es el escritor Ernesto Sábato, ¿no? Va a haber otras personalidades. Alguna vez lo hemos hablado, creo yo, ¿no? Sí. Bien. Otro hito importante que se va a producir casi 2 años después de la asunción de Alfonsín es cuando asume el ministro de Economía, Juan Vital Zurruil, y en junio del 85 anuncia el Plan Austral. Hay un cambio de moneda. Recuérdense, se le sacan 3 ceros a la moneda, si mal no recuerdo. En ese momento, que era el peso argentino, ¿no? Que había sido instituido por la dictadura, el peso argentino. Remember. El peso argentino. Peso argentino. Que no era anterior, había sido pues, moneda nacional, se llamaba, ¿no? Claro. Exactamente. Peso argentino. Y con el Plan Austral se pone una nueva moneda que es el Austral. ¿Sí? Y ese mismo año, 1985, comienza y se concreta el juicio a las juntas, un hito fundamental en todo este periodo. Clarísimo, ¿no? Que, digamos, único en el mundo, por lo menos en América Latina, de poner en el banquillo de los acusados a los máximos responsables del terrorismo de Estado. En 1987, 2 años después, hay otro hito para mí muy importante, que es la rebelión militar de Semana Santa.
ahí dan vuelta dos leyes, las llamadas leyes de impunidad. La ley de punto final, que ya había sido sancionada, y la ley de obediencia debida, que se va a sancionar a posteriori de esta rebelión militar. Recordamos la aparición de los Cara Pintada. Exactamente, ¿no? Sí. el movimiento Cara Pintada con este personaje Aldo Rico. Zainuddin es en el siguiente. En el siguiente ya gobierno de más Menem, adelante. claro. Hubo después varios levantamientos más. Todos ese Claro, grupo, el último digamos. levantamiento es el de Zainuddin ya durante el gobierno de Carlos Menem, diciembre del 90, el último, digamos. Otro hito, digamos, no voy a abundar acá en un análisis de lo que fue desde el punto de vista económico el derrotero del gobierno de Alfonsín, digamos, marcado por lo que significa el peso de la gigantesca deuda externa contraída por la dictadura, el apriete de los organismos financieros internacionales y que llevan a una situación económica muy compleja. Al punto tal que para el año 1989, que es cuando él terminaba su mandato, recordamos, en ese tiempo eran 6 años de mandato, salta la primera gran hiperinflación. Que es la que produce una crisis generalizada. Se produce en las elecciones del 89, ganadas por Carlos Menem, con la bandera de la revolución productiva y el salariazo, y la entrega del mando, que debía ser en diciembre, se adelanta a junio o julio, no me acuerdo ahora. Julio, exactamente. Creo que el 8 de julio. Bien, y ahí comienza otro periodo dentro de estos 40 años, marcado por lo que para muchos, me incluyo, es algo así como, del punto de vista económico, como el posgrado de la dictadura, digamos, porque es llevar el plan de reformas neoliberales a su máxima expresión en aquel momento, con la ley de reforma del Estado, con la privatización de las empresas públicas, la desarticulación del aparato del sistema ferroviario nacional, toda una serie de cosas que se culminan en el 91 con la ley de convertibilidad, impulsada por Domingo Cavallo, que llevó a esto de un peso es igual a $1. Que fue un sistema de dolarización, si se quiere. De hecho, es eso. De hecho, sí. No, que tanto ahora se Exactamente. pregona. Bueno, abro un pequeño paréntesis. Hace poco escuché un reportaje en el que Cavallo dice que en realidad el autor del 1 a 1 no fue él, sino fue Menem. Porque él quería poner $1, 10 pesos. Y Menem, por una cuestión simbólica, dijo, no, tiene que ser $1, 1 peso. Como para que todo el mundo creyera o se creyera que el peso era igual al dólar. Claro, exactamente. Claro. Bueno, eso no vamos a entrar acá en el análisis económico, pero lo que provocó es un mega endeudamiento, porque sostener esa falsa pariedad, esa mentira, hay un fallido histórico de Cavallo, en un discurso, cuando dice la convertibilidad es una y cambian iba a decir mentira. Por décadas. Sí, va a decir mentira. Impresionante. Impresionante. Bueno, otros hechos fundamentales, creo yo, en estos 40 años son, en 1992, el 7 de marzo, ya durante la primera presidencia de Menem, se produce el atentado a la Embajada de Israel. Claro. En el 91, recordemos, se produce la primera guerra del Golfo, a la cual el gobierno de Menem envía 2 fragatas y adhiere a ese conflicto. A ese conflicto. Se mete en un conflicto de Medio Oriente y no son pocos los que interpretan de que el atentado a la embajada y el más terrible 2 años después, que fue el de la AMIA, tienen relación con ese papel que el gobierno argentino en ese momento decidió cumplir, digamos, de meterse en un conflicto en el cual nosotros no teníamos nada que ver, no teníamos por qué meternos. Bien, en el 93, en el medio de todo el intento reeleccionista de Carlos Menem, se produce lo que se llama el Pacto de Olivos, también decisivo en el proceso político argentino, en el cual Alfonsín, como líder de la Unión Cívica Radical, y Menem, como líder del PJ y presidente de la República, negocian la posibilidad de hacer una reforma constitucional que le diera la posibilidad de la reelección, entre otras cosas. ¿No? Sí. Reforma que se va a concretar un año después, en el 94. Antes, en septiembre del 93, algo que tenemos que tener presente, porque tenemos esa amenaza sobre nuestras cabezas, se aprueba
la ley de jubilación privada, las famosas AFJP, AFJP. Otro hito Sí, terrible, sí. terrible en nuestra historia. Bueno, en el 94 se sanciona la nueva Constitución, que uno lo puede sintetizar en esto: la posibilidad de la reelección por un nuevo periodo, reducir el mandato a 4 años, tercer senador por las provincias, que le da un senador a la minoría, y el rango de provincia que se le da a Tierra del Fuego y la ciudad autónoma, y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Digamos, son básicamente sí. el Consejo de la Magistratura, Sí, la un órgano figura todavía claro, discutible, claro, un órgano bueno, muy complicado, ¿no? y la jefatura de gabinete, que el radicalismo lo alimentaba eso por digamos, con la idea de que, bueno, el jefe de gabinete podía llegar a ser algo así como el primer ministro de los sistemas parlamentarios, Claro. y que si había una crisis gubernamental, el que saltaba era el primer ministro. Nunca fue así. No se logró Nunca fue así, porque el finalmente. jefe de gabinete siempre fue la mano derecha del presidente o de Claro. la presidenta, y nunca fuese fusible. Sigue Nunca- siendo un sistema Sí. presidencialista, 100%. Sí, tiene funciones específicas, pero no esa que se le piensa. En el 95 se produce la reelección de Carlos Menem, le gana al Frenapo, perdón, no, Frenapo no, al Frepaso. Frepaso fue otra cosa, el Frepaso, con la fórmula Bordón-Álvarez, recuerden. José Octavio Bordón y Álvarez. Y en el 95 se produce un hito también muy fuerte, que es la voladura de la fábrica militar de Río Tercero. Bueno. También en el marco de graves acusaciones de participación del gobierno argentino en 2 conflictos, uno entre Ecuador y Perú y otro en África, por el cual se quiere ocultar esa participación y se intenta volar parte del parque. Ha sido judicialmente demostrado de que fue a profeta. Fabricaciones militares y la venta de armas. Estamos hablando de venta de armas. Exactamente. 1999 se produce el fin del gobierno de Carlos Menem, no puede tener reelección, hubo algún intento ahí de dibujarlo, y la alianza liderada por De la Rúa Álvarez le gana a la fórmula dual de Romero, que era la fórmula que levantaba el PJ en aquel momento, ¿no? Oscar Caram y estos 40 años de democracia y bueno, muchos hitos, muchos hechos, una lista que uno... ¿Cuánta historia? ¿Cuánta historia? Sí, da Dios para mío. varios programas, Sí, eso está claro. Cada uno de los hitos. Claro, que pero estás como contando. para ir cerrando Sí. todo este panorama, que evidentemente no se puede cerrar, es amplísimo, Ujú. digamos que a partir del 2001 es otra historia, digamos, ¿no? Así, Sí. lo que hemos hablado acá y la crisis integral orgánica, como lo que califican los historiadores, que se produce en el 2001, también es un antes y un después dentro de estos 40 años. No vamos a abundar acá, la historia de los 5 presidentes, el megacanje, el estallido de la El estallido convertibilidad, social. y eso va a abrir la posibilidad de un nuevo periodo histórico, que es el periodo de los 3 gobiernos kirchneristas, primero Néstor y 2 gobiernos de Cristina Kirchner, y finalmente la derrota electoral del 2015 y el ascenso del macrismo, por primera vez de un gobierno de derecha, digamos, conservador, para decirlo de alguna manera, que llega al poder por las elecciones, ¿no? Por muy escaso margen. Por muy escaso En un margen, balotaje muy similar, muy reñido, muy parecido al que podemos llegar a tener en los próximos días en la Argentina. Otro hito importantísimo es la muerte de Néstor Kirchner en el 2010, lo que significó la reelección de Cristina Kirchner, la recuperación de YPF en el 2012, para mí una cosa muy importante, y en el 2013 Jorge Bergoglio, que es electo papa, que es, electo de alguna manera por el colegio cardenalicio, sí, claro, sí. Por primera vez un papa Conclave. que no es europeo y que encima es argentino, y que bueno, lo tenemos en el Vaticano. El suicidio de Nisman en el 2015, Ajá. previo al triunfo electoral de Menem. Con mucho significado. Y en el ¿no? 2019 la vuelta del peronismo al poder en una nueva alianza que es el Frente de Todos, con los Fernández en la fórmula presidencial. Alberto Fernández, todavía presidente, y Cristina Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación. Hay que decir un poco, todavía presidente. Todavía presidente, No, si algunos un poco- hablan de expresidente. Claro, no. Y en el 2020, no nos olvidemos el estallido de la pandemia mundial, la cuarentena y
todo aquello que todavía nos está marcando, Muchísimo. no solamente en el país, sino que en todo el mundo. Ujú. Resumiendo, 40 años que dieron para hacer, no un dulce de todos los gustos, Sí. hubo de todo, pero 40 años de relativa continuidad en la cual los gobiernos fueron elegidos democráticamente. La palabra democracia tiene una amplitud muy grande, no es lo mismo que lo diga uno desde una posición que lo diga otro, que reivindique la palabra democracia. Pero a mí me gusta verlo desde este punto de vista, la posibilidad de la ampliación de derechos, la posibilidad de pelear por nuestros derechos, la posibilidad de tener la libertad de expresión, esto que estamos haciendo. Todo eso creo que está en este momento, a 40 años de la democracia, en juego en lo que va a venir ahora. Esto un poco lo hablamos antes de la elección del 22 de octubre, pero vale la pena remarcarlo. Una cosa es perder una elección en democracia y otra cosa muy distinta es perder la democracia en una elección. Y uno de los polos que compiten el próximo 19 de noviembre no cree en la democracia. No cree en la democracia en el sentido de que la participación popular, la ampliación de derechos, el reparto equitativo de la riqueza sean valores. Sus valores son otros, sus valores son mucho más elitistas y vienen contra esos derechos. Entonces creo que nunca, como en ninguna otra elección de las que sucedieron en estos 40 años, está tan en juego estas posibilidades que tenemos de poder construir una vida mejor, de poder convivir en democracia, respetando las diferencias, no buscando el aniquilamiento del otro, de la otra, no segregando, no poniéndonos, digamos, en dueños de todas las verdades absolutas, la posibilidad del libre juego de las opiniones. Sí, nadie. Creo que en ese sentido lo que se está jugando es muy fuerte y a mi gusto el voto en blanco no es una opción. Gracias por haber venido. La semana Gracias. que viene vamos a comenzar a tocar un tema del cual se está hablando mucho hoy, que es el fraude electoral. Sí. Por parte de uno de los candidatos, Sí. que está sembrando y generando en el votante dudas de lo que puede llegar a pasar. Así Sí. que vamos a hablar de la fortaleza del sistema electoral Sí. argentino. No es casual que desde esos sectores se agite la posibilidad de un fraude ante la posibilidad de que sean derrotados. No es casual. Bien, lo retomamos la semana que viene. Gracias, Oscar. Gracias a Oscar. ustedes.